Hello, welcome to our lesson 66 of Sparkling English. You're very welcome. Glad you're here again. And I'm sure you feel very comfortable learning every time that we meet together. Hello, my name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be with you for the next minutes trying to share new knowledge and help you keep learning as well. Hola, bienvenidos a la lección 66 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio. Voy a estar con ustedes intentando ayudarlos a que sigan estudiando y aprendiendo mucho inglés. Let's read what is right down at this first slide. A man who works with his hands is a laborer. A man who works with his hands and his brain is a craftsman. But a man who works with his hands and his brain and his heart is a visionary. Be a visionary. Work hard. Work with your hands, work with your brain, and what else? Work with your heart, and you will learn. You will learn English very, very well. El hombre que trabaja con sus manos es un obrero. El hombre que trabaja con sus manos y su cerebro es un diestro, Pero el hombre que trabaja con sus manos y su cerebro y su corazón es un visionario. Sea visionario. Estudie fuertemente y logrará llegar lejos. Bienvenidos. Vamos a tener nuevamente, como les dije, de ahora en adelante, en todas las lecciones, unos primeros minutos dedicados a un examen rápido, un quick test. Preguntas muy rápidas en inglés para ayudarlo a que recuerde las lecciones aprendidas. Y recuerde, por favor, si usted verdaderamente quiere aprender inglés, recuerde lo que le decía, ¿usted es un aprendiz o es un estudiante? Si usted es un estudiante, usted dirá, oye, yo estudié esa lección. Si es un aprendiz, tengo una lección que repasar. Tengo una lección que volver a ella, porque se nos olvida. Yo soy el primero en reconocer que hay muchas palabras que a mí se me olvidan. Un día de estos les voy a mostrar una lista larga que tengo en Google, en Google Translate, porque son palabras de poco uso y muchas de ellas en realidad me encantan, son útiles, pero las uso poco y se me olvidan, así que las tengo ahí como de referencia para ese propósito. Así que tengamos un examen rápido. 10 preguntas en cada una de las lecciones, desde la anterior y en esta y en las que vengan, con el propósito de recordarle, de invitarlo a que regrese a las lecciones que ya ha estado manoseando, que ya ha estado memorizando, practicando. Fíjese que evito decir estudiando, porque no quiero que sea un simple estudiante, quiero que sea un aprendiz de inglés. Recuerde, eso está, ¿cuántas lecciones? 2 lecciones atrás, 3 lecciones atrás, donde resalto la diferencia entre un aprendiz y un estudiante. Así que miremos este examen. Como en el anterior, las respuestas están en la página penúltima de esta presentación. Pero no vaya enseguida a la página penúltima. Recuerde, búsquelas y téngalas pendientes y trate de buscar en las lecciones anteriores. Y finalmente, yo lo voy a ayudar a encontrar las respuestas al final de esta sesión. Pero no es lo primero que debe hacer. Así que, primera pregunta. Do you remember the meaning of to broil and to roast? Number 2. Do you remember both meanings of produce? Number 3. How do you translate petulant, travesty, and platitude into Spanish? Can you tell the meaning of to book in Spanish? What are the seasons of the year? Can you explain the use of the passive voice in English?
Do you remember? Number 7. Do you remember 4 meanings of the verb to grow? What can you say about short questions and answers? Number 8. Number 9. What do you remember about the auxiliary would? Number 10. Can you tell the difference between high and tall? Al final, página penúltima, allí están las respuestas, pero por favor, no dé el salto si desconoce el significado de algunas. No dé el salto hasta la última página si desconoce la respuesta a algunas, más bien búsquelas y trate de memorizar. Así que al final usted podrá encontrar las respuestas, pero por favor no vaya anticipadamente al final. Esfuércese por recordar las respuestas, que significan que usted va mejorando, va profundizando en el manejo del idioma. Okay. Ready for lesson 66? Let's get to it. I bring you details to help you keep improving your command of English. ¿Está listo para la lección 66? Bueno, vamos, entremos en ella y en esta le traigo nuevos detalles para ayudarlo a continuar mejorando su dominio de el inglés. Bienvenidos. Vamos a leer nuevamente y de ahora en adelante algunas oraciones en español para traducirlas al inglés. Debemos ser capaces de traducir del inglés al español, pero también del español al inglés. Así que tenemos 11 preguntas aquí que usted debe traducirlas. Si usted tiene tiempo y lugar, no va escuchándolo en su vehículo o en lo que sea, usted debería escribirlas. No es simplemente decirlo y ya olvidarlo, sino escribirlas. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la lección anterior? ¿Cómo diríamos esta? When was the last time that you studied the previous lesson? No voy a traducirlas todas para usted, pero quiero decirles, ese es el trabajo que espero que usted haga para que siga aprendiendo. Ser capaz de traducir del español al inglés. ¿Recuerdas cómo te enteraste de esta opción de aprender inglés? ¿Estás de acuerdo con que tu actitud define la facilidad o dificultad que tienes para aprender inglés? Usted ya puede traducir cada una de estas expresiones. Número 4. ¿Cuál es el uso principal que le vas a dar a tu conocimiento del inglés? Número 5. ¿Me creerías si te digo que yo empecé de cero en un país latinoamericano? Número 6. ¿Estás estudiando varias veces a la semana? ¿Y cuánto tiempo cada vez? ¿Cómo te ves en un año si sigues estudiando en serio? ¿Cuál es tu mayor dificultad para dedicarle el tiempo debido al estudio frecuente? ¿Te cuesta trabajo recordar algunas palabras aprendidas hace un tiempo atrás? A mí me pasa lo mismo con palabras de muy poco uso. En efecto, a mí me pasa exactamente lo mismo. Se me olvida el significado de algunas palabras que casi nunca uso. Número 10. ¿Te encuentras con palabras que con una sola lectura las memorizas? A mí me pasa eso. Hay ciertas palabras que con una sola lectura, por algo especial, nunca se me olvidan. ¿Te incomoda no poder entender a otros? Es así también en español. A veces alguien te habla en español y su acento, su rapidez, su pronunciación, no le permite a uno entender lo que están diciéndole en español. A mí me pasa. Si es una persona de otro país y tiene un acento, tiene algo, no entiendo lo que quiere decir. Así que también es en inglés. Podrás oír a algunas personas, entiendes a muchas o a varios, y hay una que otra que dijo, no le entiendo, estamos igual, me pasa igual a mí con la experiencia que tengo, tanto, repito, en español como en inglés. Así que esa es una tarea importante, es una labor que debes hacer. Empezar a traducir del español al inglés,
para que verdaderamente seas bilingüe. Let's take some minutes to study some common expressions with self. Ustedes recordarán en el tiempo, hace ya unas 20 lecciones o algo así, un poco más, un poco menos, que tocamos un tema de los afijos, que básicamente, wow, así extraña como parece la palabra, se refiere a los prefijos. Recuerden, son ciertas expresiones de origen griego o de origen latino que tienen un significado y con el cual se forman muchas palabras. Los sufijos y los prefijos. Los prefijos, recuerden, prefijo se añade delante de la palabra y los sufijos se añaden al final de la palabra. Uno de ellos fue self y hay muchos otros que usted podrá recordar. Y bueno, quería compartir con ustedes algunas expresiones comunes con esta palabra self. Self por sí sola significa propio, o sea que le pertenece a uno, puro, que no está diluido, no está contaminado, no mezclado, o uno mismo. Ese es el significado de self, puro. Pero si ya se vuelve un prefijo, self-absorbed, significa ensimismado. O sea, absorbed significa absorbido en uno mismo. Siempre ese self delante va a significar eso en uno mismo. Self-absorbed significa ensimismado, pensativo, concentrado en uno mismo, pudiéramos decir. Self-appointed, autoelegido, nombrado por sí mismo. ¿Cuándo se usa esa expresión? Bueno, esos presidentes de no sé qué comunales que se autonombran ellos, y etcétera, etcétera. Self-confident significa confiado en sí mismo o en sus propios recursos. Es una persona que tiene mucha confianza en sí mismo. Puede ser una virtud, puede ser un defecto. Hasta cierto nivel es una virtud. Uno debe ser self-confident. Si usted ha estudiado y va a hacer un examen, usted debe ser self-confident. Pero si es exageradamente self-confident, no necesito estudiar, yo eso me lo sé, etc., entonces ya no se vuelve una virtud, sino que se vuelve un defecto. La palabra self-contained, autónomo, pero no uno autónomo, sino que a lo que hace referencia es autónomo, como un equipo de aire autocontenido, como algo que viene en otra parte, entonces es autónomo, no depende de otro. Pero también aplicado a la persona. A propósito, cuando hay esta serie de definiciones en todos los vocabularios, usted verá en algunos casos un punto y coma, a veces un punto y a veces coma entre diferentes definiciones. No había explicado esto, creo que es autoexplicativo, que sería self-explained, autoexplicativo, pero en caso de que no haya sido así, permítame explicarle lo que quiere decir. Por ejemplo, en self-appointed, usted ve que hay un punto y coma. Significa que el primer significado es totalmente diferente al segundo. Pero sí, en el primero, en el segundo, self-absorbed, usted ve que no hay un punto y coma, sino una coma. Significa que los dos significados son símiles, son similares, son sinónimos. Repito, si lo que separa a un significado del siguiente es un punto y coma o un punto seguido, ambos he utilizado, significa que entre el primero y el segundo no hay similitud, son significados distintos. Es un poco tardío para explicarlo, pero espero que usted lo haya entendido sin esta explicación. Y si no, bueno, es tiempo todavía. Al repasar, usted entenderá eso mejor. En el siguiente, el self-deceived. Deceived significa engañado. Entonces, self-deceived significa que uno se autoengaña, un autoengañado. O iluso, o un soñador. Self-delusion. Self-delusion. La palabra delusion significa engaño.
engaño a alguien. Entonces, self-delusion significa engañarse uno mismo. Usted dirá, es igual a self-deceived. Pues sí, realmente. Se pueden utilizar en muchas ocasiones uno u otro. El siguiente, self-help. Self-help, autoayuda. Pero también otro significado es esfuerzo propio. El siguiente es self-taught. Este es el caso suyo y es mi caso. Self-taught, la mejor traducción al español o la más común es autodidacta, es decir, que aprende por uno mismo. No necesito ir a una institución. Por supuesto, va a necesitar libros, va a necesitar algo, porque con los ojos cerrados simplemente uno no aprende nada. Pero no ha ido a instituciones, no ha tenido profesores, etc. Entonces eso es un self-taught. Yo puedo decir I'm a self-taught. Usted puede decir I'm a self-taught. Que siguió esta guía, sí, pero realmente es iniciativa de usted. Usted no ha tenido un profesor permanente a su lado haciendo exámenes y bueno, todo lo demás. Eso es self-taught, autodidacta. Y la última en esta ocasión es self-worshipper. Fíjense, worshipper significa adorador. Pero cuando es self-worshipper, o sea que se autoadora. Entonces la traducción lexicográfica, la traducción de diccionario en español es un ególatra. Ególatra. Recuerden de dónde proviene, que se adora a sí mismo. Ego, uno mismo, y latría, adoración a uno mismo. Entonces, eso es self-worshipper. ¿Ok? Miremos algunos modismos ahora. Miremos algunos modismos. Algunos de ellos usted los memorizará relativamente fácil, algunos tal vez no. Bueno, trate de memorizar los que pueda. Y dele y memorizará muchos. Ahora, los modismos no se utilizan por igual en todas partes. Usted en su país hispanoparlante sabe que hay diferencias entre los modismos que se utilizan en el norte de su país, en el sur de su país, en el este y en el oeste. Pueden haber serias diferencias y algunos modismos del norte no serán entendidos en el sur, etcétera, etcétera. Así que pasa lo mismo con los modismos. Muchos de ellos son de aplicación nacional en inglés, en Estados Unidos, etcétera, pero puede encontrarse con algunos que no necesariamente van a ser entendidos en todas partes. Hay algunos que son self-evident, se autoexplican. Por ejemplo, el número 1, storm in a teacup. Literalmente, si usted ve cada palabra, dice una tormenta en una tacita de té. Pues la traducción que tenemos al español es un gran alboroto por un pequeño problema, por una pequeña situación. Se forma un gran alboroto. Entonces en inglés se dice, that's a storm in a teacup. O sea, no hay motivo para ello. Es una tormenta en una tacita. El siguiente es muy importante. También se entiende a nivel nacional. El siguiente es to burn bridges. Literalmente, inclusive se traduce al español también, literalmente, sería quemar puentes. Quemar puentes es una expresión de origen histórico por allá en los momentos de los primeros colonizadores que llegaron a América después de Cristóbal Colón. Algunos de ellos, los acompañantes querían devolverse a España, etc. Y él dio la orden de to burn bridges. Significa destruir relaciones útiles. ¿Está oyendo? To burn bridges. To burn. Quemar los puentes. Entiéndalo. Quemar un puente es cortar la posibilidad de regresar por donde uno acaba de pasar. Eso quiere decir en español destruir relaciones útiles. Man, you're burning bridges. Uno nunca debe quemar puentes, nunca debe destruir relaciones que le pueden ser útiles en cualquier momento de su vida. No que veamos las cosas utilitariamente, pero destruir relaciones no es una señal de inteligencia.
Tercero, haste makes waste. También ese es casi que literal, que se puede entender. Y alguien pudiera decir, inclusive, realmente, en realidad, si usted piensa de esa manera, tiene bastante razón. Algunos de ellos, más que un modismo, son lo que llamaríamos proverbios. Proverbios. Haste makes waste. Cometer errores por andar corriendo. Eso es lo que quiere decir haste makes waste. Cuando tratas de hacer algo muy precipitadamente, haste significa haste, acelerar, correr, makes waste. El acelerar genera desperdicios. Eso es lo que quiere. Literalmente sería la traducción, pero acostumbramos en español mejor decir cometer errores por andar muy rápido, por andar corriendo. El number 4, say, it takes two to tango. Esa es una expresión que se utiliza para aquellos casos en que se quiere acusar a una persona de algo que para que ocurra se necesitan por lo menos dos. Es imposible que una sola persona haga ciertas cosas por sí solo. Entonces significa eso, it takes two to tango. Una sola persona no pudo haber hecho eso, no es la responsable. La siguiente. Leave no stone unturned. Esa es muy común cuando se está buscando algo y no se consigue y se sigue buscando, entonces se acostumbra a decir I will leave no stone unturned. Buscar por todas partes. El siguiente, like riding a bicycle. Eso es como montar una bicicleta. ¿Saben qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? ¿Qué se entiende con eso? Literalmente eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué se entiende con esa declaración? Algo que uno nunca olvida cómo hacer. Uno nunca olvida cómo hacer eso. Es like riding a bicycle. Una vez que tú aprendes a manejar una bicicleta, los años pasan, pero tú nunca lo olvidas. Así que eso es lo que quiere decir. No es comparativo de cómo manejar una bicicleta, sino es que una vez que uno aprende a hacer eso, nunca más se lo olvida. La siguiente dice on cloud 9. Esa es una traducción no tan literal porque literalmente sería estar en la nube 9. Pero que yo sepa, no tiene ningún significado literal esa expresión. Significa, sin embargo, estar muy feliz. Oh, she is on cloud 9. Está muy feliz. La siguiente, there are clouds on the horizon. Literalmente sería ver que hay nubes en el horizonte, pero se traduce como ver que vienen problemas. Y el último de esta página dice waste not, want not. No desperdicies lo que tienes y siempre tendrás. ¿Está oyendo? Waste not, want not. No desperdicies, utiliza adecuadamente lo que tienes y te va a rendir mucho. Well, let's continue reading sentences from the previous idioms. Follow my reading with no interruption. Lo que vamos a hacer ahora es a leer algunas frases construidas con los modismos anteriores. He was so no solo modismos, porque las primeras expresiones con self no son propiamente modismos, sino construcciones típicas en inglés. He was so self-absorbed when they arrived. Number 2. Lea después de mí, por favor. She's a very self-confident girl. Number 3. We may become self-deceived if we believe that by studying once in a while, it will be enough to speak English fluently. Tal vez podemos autoengañarnos, si creemos que por estudiar inglés de vez en cuando, eso será suficiente para que hablemos inglés con fluidez. Number 4. Most of us are all self-taught. Number 5.
The way you behave makes people think that you are a self-worshipper. La manera como te comportas hace a la gente creer que tú eres un ególatra. He has created a storm in a teacup. De nada era armado semejante escándalo, no es para tanto. Number 7. With her behavior, she's burning bridges. Con su comportamiento, ella está cortando, acabando relaciones que le pueden ser útiles más adelante. They have been on cloud 9 since their mother arrived. Ellos han estado súper felices desde que llegó su mamá. Do you remember the saying, waste not, want not? Okay. Let's keep refining your hearing skills. Continuemos refinando su capacidad de escuchar y entender. En inglés hay muchas palabras, ya las hemos visto antes, homónimas, homófonas, etcétera, etcétera. De manera que algunas de ellas caen en una u otra categoría. Fíjense, la palabra assent significa asentir, consentir, assent, pero con una ligera diferencia que nuestro oído debe captar. Assert, assent, assert significa afirmar o significa imponerse uno con sus ideas sobre los demás. He asserted himself. Él se hizo entenderse, quedó en una posición, se impuso con sus ideas. El número 2, stride, significa andar a pasos largos. Es un verbo irregular. Stride. To walk significa caminar normalmente, pero stride significa andar a pasos largos, como cuando uno va deprisa o cuando va a tomar el bus o el tren y tiene que moverse rápidamente. No correr, no correr. Stride. Andar a pasos largos. Strike. Se parece, pero esta es golpear o irse de huelga. El verbo número 3, soak, empaparse, remojarse. Beber, empinar el codo. Soap, soak and soap, afine su oído, porque se parecen. Por el contrario, soap significa jabón. Spill significa derramar la sopa, derramar un líquido. No un sólido, no un sólido, un líquido. Y spill significa habla, palabrería, charla típica de un vendedor o político que pretende lograr un propósito. That's a spill. Eso es una charlatanería, eso es cuento de político. Number 5, sport, significa deporte, juego, pero en las personas muy educadas, esa R casi no se escucha, sino sport. Y en el noreste de los Estados Unidos, en los estados de Nueva Inglaterra, incluido en Massachusetts, no pronuncian prácticamente la R, entonces se oye sport. Sport, deporte, juego. En los estados del sur se oye sport. Y la palabra parecida es sport. Realmente es sport. Y spot, que significa mancha, o significa un defecto, o significa un lunar sobre la piel. Muy bien. Miremos algunas expresiones comunes en inglés. On the spot, en el acto. Inmediatamente, allí mismo. ¿Cuándo puedo utilizarla? Bueno, cuando usted quiere decir esto. Por ejemplo, he died on the spot. Murió en el acto. He bought it on the spot. La compró en el acto.
He left on the spot. Salió inmediatamente. He paid on spot. Pagó allí mismo. Número 2. How do you stand in the matter of? ¿Cómo andan ustedes en asuntos de dinero, de alimento, básicamente o especialmente? How do you stand in the matter of? ¿Cómo andan? ¿Tienen dinero suficiente o necesitan? To starve for food. Morir por falta de alimento. Sufrir por falta de alimento. Starve significa literalmente morir de hambre, morir por inanición. Entonces, starve for food significa eso. To pick a quarrel. To pick a quarrel. Buscar peleas o pleito. Queen bee. Oiga, está bien. Queen bee. ¿Qué significa queen bee? Queen bee significa abeja reina en una colmena de abejas. Pero también en forma coloquial, recuerden, coloquial es una forma no muy académica, no muy elegante. Queen bee también significa la persona que lleva la voz cantante. En un grupo usted ve que cualquier pregunta responde una persona, etc. Eso es un queen bee, la persona que lleva la voz cantante. Near miss. Hierro por poco. Hierro o falla por poco. También se traduce como un casi accidente. Near miss. Por poco. O sea, se salvó por poco. Near miss. La siguiente. Mumbo jumbo. Tal vez no es una expresión que usted utilice con frecuencia, pero sí se entiende en todas partes. Mumbo jumbo significa jeringonza o un fetiche, hablar de algo que tú no le entiendes. Mumbo jumbo. Wow, dijo un montón de cosas que no tengo la menor idea. To monkey with. Esa es importante también. To monkey with significa jugar con algo serio o peligroso. Jugar con gasolina. Jugar con un cuchillo cortante. You're a monkey with that. That's dangerous. You're a monkey with something. Jugar empujándose en el borde de un precipicio. En general, eso es lo que quiere decir. Jugar con candela, pudiéramos traducirlo. Eso es peligroso lo que estás haciendo. No, esas personas que acostumbran en el borde de un precipicio, no sé qué. Eso, you're a monkey with. You're a monkey with that. You're a monkey with his life. You're a monkey with my life. Eso no se debe hacer. To monkey with. No es jugar, recuerden, no es play, que significa jugar. Es jugar con algo que representa un riesgo serio, un riesgo serio. Entonces, tenga claridad. No es que si usted está jugando fútbol, está monkey with football. No, es play football. Pero si está jugando con algo que es un riesgo, eso sí es jugar con la vida, jugar con algo peligroso. Miremos otras expresiones comunes en inglés. By then significa para entonces. Realmente ya esta la habíamos visto antes. All over, en todas partes, por todos lados. There are flies all over, hay moscas por todos lados. Como en algunos de nuestros países, ahorita en los meses de verano hay tantas moscas, etc. All over, en todas partes, por todos lados. También la habíamos visto antes. To agree with a person. Resalto el color y subrayo with. Cuando es convenir o estar de acuerdo con una persona. Pero si es convenir o estar de acuerdo con algo, entonces no es to agree with, sino agree to a thing. Yo puedo estar de acuerdo con una persona o estar de acuerdo con algo. Veremos algunos ejemplos. Piense usted en ejemplos. Estoy de acuerdo con comer tarde. Estoy de acuerdo con algo. Estoy de acuerdo con comer temprano, etc. To agree. Esta es otra definición muy importante de agree. Recuerden, agree significa estar de acuerdo, básicamente. Pero el verbo to agree también tiene un significado muy especial.
Parece extraño, pero en inglés se entiende claramente. To agree significa también sentarle o caerle la comida a uno bien o mal. Usted, por ejemplo, puede decir, pork doesn't agree with me. No me sienta bien el cerdo o la comida o la carne de cerdo. O cualquier otra cosa. O algo que le siente bien también. Oh, porks agree with me. Realmente es el acento el que más bien indica la situación. Por lo general, to agree with se utiliza mayormente en sentido negativo, pero pudiera utilizarse en sentido positivo. El verbo to hate significa odiar, pero también se puede, to hate to significa aburrirle o fastidiarle a uno hacer algo. Entonces, no es literalmente I hate to watch that kind of movies. Me aburre ver esa clase de película. Pero no significa que usted lo odia como tal, es simplemente un fastidio, un aburrimiento por ello. To play, usted recuerda que significa to play, significa tocar. Y literalmente significa también tocar un instrumento o pieza musical. Tocar, saberlo tocar, ¿eh? No es strum, no es to touch it, no es tocarlo, o strum, agarrarlo y producir sonidos extraños. Es to play, saber tocar un instrumento musical o representar un papel teatral. Siguiente, también lo hemos utilizado antes, never mind. No importa, no te preocupes por eso en la traducción. Oh, never mind. I forgot to bring that. Oh, never mind. Se me olvidó traerlo. Oh, no importa, no te preocupes por eso. To look like puede significar, de acuerdo con el contexto, parecerse a. Pero recuerden que también puede significar parece que. It looks like it is going to rain. Parece que va a llover. Pero she looks like her mother. Ella se parece a su mamá. It is too bad. El último. Oh, qué lástima. Qué pena. Otras expresiones comunes en inglés. Fellow passenger. Significa un compañero de viaje. Simplemente compañero de viaje. No es una persona ampliamente conocida, un amigo, sino es un compañero de viaje. To change one's mind about. Cambiar de parecer o idea en cuanto a. To deliver speech. Deliver significa entregar. Speech es una conversación, un discurso. To deliver speech significa pronunciar un discurso. To pass away o to die significa fallecer o morir. To pass out significa quedar inconsciente por un desmayo o por licor. Está borracho y quedó inconsciente. He passed out. La siguiente expresión, such a, también la hemos visto antes, pero es tan importante que quiero que la recuerde y tenga varios lugares donde pueda estudiarla y recordarla. Such a adjective plus noun, que o un sustantivo tan más adjetivo. Por ejemplo, una declaración. Such a lovely lady, una dama tan amable, o qué dama tan amable. Such a young boy, un joven, such a young boy, un muchacho tan joven, algo le pasó, o tiene una habilidad extraordinaria, etc. Such a, whatever. Siguiente, as far as I'm concerned, esa también la hemos visto antes. En lo que a mí concierne o me toca, es una expresión, yo la llamaría elegante. As far as I'm concerned, en lo que a mí concierne o me toca. La siguiente, don't trouble yourself, no se moleste.
Y usted le puede responder a la persona, no trouble at all. No es molestia en absoluto. Don't trouble yourself. No trouble at all. Don't trouble yourself. Oh, por favor, no se moleste, no se moleste, no es necesario. Usted le puede responder, oh, no trouble at all. De ninguna manera, no es una molestia en lo más mínimo, en absoluto. Okay, let's keep going. Let's continue translating from Spanish into English. Continuemos traduciendo el español al inglés. Usted debe traducir esta expresión de el español al inglés. Creo que es hora de regresar a casa. I believe or I think it's time to go back home. O como usted la quiera traducir. Número 2. Ellos deberían irse temprano porque viven lejos. Número 3. Podemos mudarnos a otro lugar el mes que viene, no antes. Número 4. Preferiría vivir más cerca de la oficina donde trabajo. Número 5. Me tardo casi una hora para llegar al trabajo. Número 6. Trabajo de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 4. Número 7. Ella renunció de su trabajo porque le tocaba trabajar largas horas. Número 8. Nosotros trabajamos por hora, nos gustaría tener un trabajo mejor. Número 9. Ayer me quedé dormido porque me acosté tarde trabajando. Número 10. Tendremos vacaciones pagas de 3 semanas. Número 11. Yo disfruto mi trabajo y mis relaciones laborales. Número 12. No es fácil conseguir un buen trabajo, aunque digan lo contrario. Vamos a regresar a los acronyms o las siglas. Let's mention some acronyms. Mencionemos algunas siglas. Tal vez usted ha escuchado esta sigla de IMF, the International Monetary Fund, o el Fondo Monetario Internacional, que en español es el FMI, en inglés el IMF. En inglés es ILO, International Labour Organization, Organización Internacional del Trabajo, OIT en español. UNESCO, que es United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es UNESCO, UNESCO y UNESCO. WFTU. En realidad las siglas por lo general se deletrean. IMF, ILO, UNESCO, porque es un poco más larga, WFTU, y además UNESCO tiene vocales que permiten pronunciarla, pero ¿cómo pronunciaríamos WFTU? No tenemos forma, entonces se deletrea IMF. ¿Cómo lo pronunciaríamos? Tal vez ILO pudieran pronunciarlo ILO, pero no, es ILO. WFTU significa World Federation of Trade Union. Realmente es la Federación Internacional de Sindicatos. Poco conocido ese nombre para mí, el FIS. Esto también es una sigla prácticamente, XMAS, pero sí se pronuncia en inglés Christmas. Pero realmente es una forma abreviada, es una especie de sigla de Christmas. También ustedes han visto en muchas ocasiones OT y NT, que significan Old Testament and New Testament. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que en español serían AT, no VT, AT y NT. Ok. Continuemos con algunas palabras parecidas. Let's talk about some lookalike words. Hablemos de algunas palabras parecidas. Por ejemplo, vise significa tornillo o prensa, la que tienen en los talleres las personas para sujetar una herramienta, una pieza. Vise con C significa vicio, pero también significa tornillo. Revel significa jaranear.
hacer un bullicio. Pero el verbo, pero con B larga, fíjate, la primera es revel y la segunda es rebel. En algunos países de América Latina no tenemos mucho cuidado como tienen los españoles de diferenciar la B corta o B pequeña con la B larga. En España y en algunos países del sur de América Latina son relativamente cuidadosos en ese orden. Así que muchos de nosotros podemos tener la costumbre de no diferenciar entre V y B. Así que revel con V corta pequeña es diferente a rebel, que significa rebelde o rebelarse. El par siguiente, forego, que significa forgo con la E, significa preceder, porque for es un prefijo que significa antes de. Entonces sería ir antes de. Forgo significa preceder o anteceder, y forgo sin la E significa abstenerse, renunciar a algo. To ascend es ascender, to assent es asentir. Asentir. Okay, let's talk about some antonyms. ¿Se recuerdan lo que son los antónimos? Opuestos. To agree, estar de acuerdo. To disagree, estar en desacuerdo. Open, to close. To clothe, fíjense la diferencia. Close y el otro es clothe. Es una D literalmente, pero es una D, se llama interdental, así es. Si mal no creo recordar mis lecciones de bachillerato, porque hay una D dental y no. Ok, entonces clothe, debe sacar la punta de la lengua entre los dientes. No es la D normal, que es una D dental, la D normal, que usted sabe está detrás de los dientes. Esta es una D interdental en la que la punta de la lengua sale entre los dos dientes. To clothe, vestir. To unclothe, desvestir. To deceive, engañar. To undeceive, desengañar. To assert, afirmar. To deny, negar, desmentir. To gainsay, contradecir. Que pudiéramos decir que ambos son antónimos. Advantage, ventaja. Disadvantage, desventaja. To array, arreglar, organizar. To disarray, desorganizar. To appoint y disappoint. ¿Qué significa ese asterisco para llamarle la atención a ustedes en el sentido de atraer su atención a ese último ejemplo? Fíjense que appoint no es el antónimo de disappoint. Fíjense que en los anteriores tenemos array, disarray, tenemos agree, disagree, tenemos muchos otros en que this, en efecto, el prefijo this significa lo contrario a algo. Pero no siempre, no siempre. En este caso, fíjense que appoint no es el opuesto, o disappoint no es el opuesto de appoint. Son significados bien distintos. Dicho de otra manera, y para seguir avanzando, no podemos decir que cada vez que veamos this es la negación de algo. Puede ser en muchas ocasiones, en efecto, pero de otra manera es una palabra totalmente independiente. Muy bien. Miremos algunas frases con las palabras anteriores.
What does IMF stand for? Wow, stand for, separa. No, eso significa... ¿Qué quiere decir IMF? Así como podemos decirlo de otras muchas maneras, como en español, por supuesto, en inglés de muchas otras maneras. What is the meaning of IMF? How do you render IMF into Spanish? Whatever. I mean, hay muchas formas de decirlo, no es una forma, es simplemente estoy escribiendo una frase, pero no es la única. Have you ever heard about the WFTU? They will forgo the offer for their house. Number 4, a vice is a useful tool to grip a piece you need to work on. Number 5, he has liver, que significa hígado. He has liver cancer probably due to his vice. Sobre este particular, para nosotros de muchos países de América Latina, no hacemos diferencia entre la C y la S. Y en este caso en inglés tampoco hay una diferencia que yo pueda notar. Ustedes saben que en España sí la C es C y la S es S. Pero no es el caso. No es el caso en inglés. Es vice y vice. Simplemente el significado es el que nos ayuda a entender la diferencia. Pero no existe en inglés esa C tipo española, etc. No existe. Number 6. His presentation forgoes ours. They were reveling over midnight, so the police came. Tenían una algarabía, una gritería y más allá de la medianoche, así que la policía vino. The revel singer never was well accepted. We will ascend up to the top of the mountain peak. We assented to his proposal by nodding. La palabra nodding significa mover uno la cabeza en señal de aprobación de algo. Uno le da, alguien está diciendo algo y uno la mueve hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, y eso es nod, mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Number 11. Many antonyms are written with this as a prefix. Number 12. Not every word starting with this is an antonym of a lookalike word. Okay. No toda palabra que comienza la traducción del 12 que usted debe hacer, debe entenderla. No toda palabra que comienza con this es un antónimo de una palabra que se parece a ella. Let's go through some regular verbs. To provide, proveer o proporcionar. To pull, tirar, alar. To pump, ya la habíamos visto antes, pero quiero insistir en ella. Bombear, mover un fluido de un lugar a otro. To punish, castigar. To push, punish. Fíjense en la columna fonética, que en una es punish y en la otra sí es push. No es punish. No es punish. Perdón, es punish, pero es push. Uy, qué complicado. No tiene ninguna complicación. Eso se lo aprende usted como lo ha aprendido en español. To question. Question significa preguntar o cuestionar algo. I question what he said. Yo cuestiono, dudo. Cuestionar en ese caso significa dudar. I question what he said. Dudo de lo que él dijo. Cuestiono lo que dijo. To race. Competir. Competir en el sentido de carrera, de algo así. No es una competencia de juego de ajedrez o algo. No, es race. Tiene que ver con correr. Sea caballo, sea personas, sea lo que sea. Radiate.
Mire, esta tiene 3 vocales que se pronuncian como su original en inglés. Por eso le ve las 3 rayitas a las 3 vocales. Ray, D, 8. Irradiar, lo que hacen los médicos radiólogos. O lo que hace una persona también que irradia entusiasmo, que irradia cualquier cosa. To receive, recibir o acoger. To record, registrar o anotar algo. To reflect, reflejar o reflexionar. To refuse, rehusar o rechazar. To regret, lamentar. To remain, permanecer. To remember, recordar, que ya lo habíamos visto antes. Y to remind, recordar algo a. Recuerde, oh, I remember. Yes, I do. Pero yo le puedo decir a una persona, please remind me that. Recuérdamelo. Remember es uno mismo, recordar uno mismo, recordar algo. Oh, I remember that I told you that yesterday. Yes, I do, definitely, yes. Pero cuando yo digo remind me, le estoy solicitando a alguien que me recuerde. ¿Está claro? Remember, yo autorrecuerdo, yo recuerdo. Yo no puedo decirle a alguien, please remember me. No, a una persona no le digo eso. A otra persona le digo, please remind me. Si yo le digo, please remember me, le estoy diciendo es, no te olvides de mí. Recuérdame a mí. Pero no es que me recuerde algo. ¿Está claro? Espero que sí. Remove, eliminar o remover. To report, informar. Report, I have to report that. Tengo que informar eso. Pero también significa presentarse. I have to report at work by 4 p.m. Tengo que presentarme en el trabajo a las 4 de la tarde. To reproduce, reproducir. Reproduce. To request, solicitar. Reproduce. Realmente tiene ambas pronunciaciones. Regreso a reproduce o reproduce. En este caso, como yo la tengo representada ahí, es reproduce. Request, solicitar. To retire. El verbo retire puede ser un poco confuso en español para nosotros, porque el mayor significado es jubilarse, pensionarse de su trabajo. I retired. No es que se retiró del trabajo como tal, renunció. No. Me jubilé. I retired a couple years ago. O I retired many years ago. Me pensioné, me jubilé, como decimos en español en algunos países. Y también significa, sin embargo, retire, retirarse. Pero hay que ver el contexto. Si es de trabajo, por lo general es jubilarse. Si es de un lugar donde uno está, I was next to them, but I retired because they were so noisy. Estaba cerca de ellos, pero me retiré porque eran muy bulleros, muy ruidosos. Reduce, reducir. To rhyme. Tal vez un verbo que usted utilice muy pocas veces, pero tal vez sea poeta o le encante la poesía, y entonces rhyme es rima y el verbo rimar. To rock, mecer. Roll, recuerde, la R en inglés es esa no roll, no rock, no rub, no. Es una R bien, ¿cómo se dice? Bien, es una R bien gutural, roll. Esa es la forma, es un fonema gutural. Roll. En realidad, permítame recomendarle que practique mucho ese fonema, porque no es un fonema normal nuestro, el español, entonces tenemos algunas dificultades muchas veces para ello. Rock. ¿Sabían ustedes que los angloparlantes tienen un serio problema para pronunciar la R nuestra? Ellos la ven bien complicada y entonces ellos dicen, por ejemplo, rock, porque no acostumbran tener ese fonema. Nosotros no acostumbramos el de ellos. Y ellos lo ven bien difícil.
Nosotros no creo que tan difícil, pero nos exige manejarlo, aprender a pronunciarlo. Entonces, rock, roll, también en las anteriores, remove, report, etc. Rub, roll, que significa rodar o enrollar. Rub, que significa frotar o rozar. ¿Se acuerdan ese producto que se encuentra en todas partes de América Latina que se llama Vapor Rub? Ese no es un nombre de fábrica, es un nombre literal. Vic es el nombre de fábrica. La fábrica se llama Vic, pero lo demás es vapor, vapor. Rub significa frotación la traducción mejor sería vapor rub. Vapor para frotación marca Bic. Algo así pudiera ser una traducción correcta. Ruin, recuerden, no es ruin en español, ruin, no, el ruin, arruinar o estropear algo. Rule, gobernar. Rush, correr o precipitarse. Sail, navegar a vela. Aquí no hay ningún fonema extraño. Pero recuerde, no se quede corto. Repita una y otra vez ese fonema R, porque no es un fonema español, no es un fonema latino. Y para una buena pronunciación debe insistir. Si no, en cualquier momento se le sale ruin. Y no es ruin, es ruin. Se le sale rub, no es rub, es gutural, rub. Muy bien. Vamos ahora a please read aloud these quotes after me. Sírvase por favor leer estas citas después de mí. Realmente cada una de estas citas tiene su autor. No pretendo decir que son mías. A veces he colocado algunas, muy pocas mías, pero la mayoría tienen un autor reconocido y así que yo simplemente estoy compartiéndolos a manera de ejemplo, de ninguna manera tomándome el derecho de autor de ninguna de ellas. Alguna que otra. Some people will go to great lengths to ignore evidence they don't want to believe. Ve a ver cómo traduce esta. Porque esa expresión to go to great lengths no es literalmente que van grandes distancias. El significado está asociado, pero no es literal. To go great lengths significa más bien esforzarse uno. Number 2, I have known a vast quantity of nonsense talked about Batman not looking you in the face. Preste la atención a esta, se la voy a traducir después. I have known a vast quantity of nonsense talked about Batman not looking you in the face. Don't trust that conventional idea. Dishonesty will stare honesty out of countenance. Any day in the week, is there anything to be got by it? Es bien hermosa y bien seria. Dice, he escuchado una cantidad, o he conocido una gran cantidad de tonterías que se dicen acerca de que la gente mala no puede mirarlo a uno a la cara. No confíe en esa idea convencional. La deshonestidad mirará a la cara, a la honestidad, y lo fingirá bien cualquier día de la semana, si eso le representa ganancia a esa persona. Y es así. Hay una serie de expresiones que uno ha oído que ya las toma como un hecho, pero eso no es tan real. Una persona deshonesta, una persona mentirosa, y que no puede mirarlo uno a los ojos. Claro que lo mira y le dice la mentira tranquilamente, etcétera, etcétera. Number 3, every lie is two lies
the lie we tell others, and the lie we tell ourselves to justify it. Honesty is often very hard. The truth is often painful, but the freedom it can bring is worth the trying. Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. La honestidad es un regalo muy costoso, ¿eh? No espere recibirla de gente baja. Number 6. Honesty and transparency make you vulnerable. Be honest and transparent anyway. Integrity is telling myself the truth, and honesty is telling the truth to other people. All right. Number 20. Aquí quiero compartir con ustedes algunas palabras. Hay muchas más, también en español, que no se pueden traducir tan directamente al inglés. Y hay en inglés palabras que no se pueden traducir con una sola palabra al español, sino con toda una frase. Cuando usted está haciendo de intérprete o algo por el estilo, le representa un retraso porque usted tiene que utilizar un montón de palabras. Es muy común. No me atrevería a decir que son más comunes en inglés que en español, no me atrevería a decirlo, pero sé que son muy comunes en inglés. ¿Cuáles? Esas palabras que no se pueden traducir al español con una sola palabra. Por ejemplo, drive-in. Drive-in. ¿Qué significa realmente en español? Significa que hay un servicio de atención para los automovilistas. Puede ser en bancos. No es muy común en América Latina este servicio. En los Estados Unidos y en Canadá y en Inglaterra es común. Entonces, ¿qué significa? Que usted, sin bajarse de su vehículo, usted pasa por una ventanilla especial del banco y ahí le cambian el cheque, ahí hace el depósito. O en un restaurante, usted no tiene que bajarse de su vehículo, usted pide la comida. Es posible que ya en América Latina haya algunos lugares, pero no son tan comunes como aquí en los Estados Unidos o en Europa o en otras partes del mundo. Por ejemplo, también significa drive-in, un cine al aire libre. Cine al aire libre. Han pasado de moda en los Estados Unidos, pero tal vez quedan en algunos lugares en el que antes fue de moda en los años 60, 70, diría yo 80, en el que había un gran espacio y usted entraba al teatro y en su carro y le ponían unos parlanticos ahí y usted veía la película desde dentro de su carro. Usted no tenía que salir del carro para sentarse en una silla, era abierto al cielo. Drive-in se llaman ese tipo de lugares con servicio de atención para automovilistas o un cine al aire libre. Hay otra palabra también que es importante que usted conozca, es la palabra drift. La palabra drift literalmente se traduce como ventisca. ¿Pero qué es eso también? Uno no siempre entiende cuando oye ventisca. Realmente es una palabra que significa una cosa u objeto que ha sido arrastrado por la corriente de agua o por el viento. Digamos que un río. Digamos, por ejemplo, un río en un recodo, en una vuelta, va amontonando un montón de ramas, de hojas, de basuras. Eso es un drift. Toda esa pila de objetos que están allí se llama un drift. O también lo puede arrastrar el viento. Por ejemplo, después de una nevada, si sopla, en algunos lugares puede hacerse una gran montón de nieve. Eso es un drift. No fue una nieve que cayó en ese lugar, sino que el viento la llevó hasta ese lugar. Pero también puede ser un montón de arena. Si usted es de Venezuela o ha estado en Venezuela, en el norte de Venezuela utilizan un término médano. Médano es un drift. Médano es un montón de arena que aparece en
en las playas del estado de Falcón, por donde yo he estado varias veces. No soy venezolano, pero he estado varias veces, y hay un lugar donde apartan la arena porque termina cerrando la vía, y al poco tiempo, por las brisas que allí confluyen, vuelven a estar. Eso es un drift. No es natural, no cayó allí del cielo, sino que las brisas o el viento lo acumulan en un lugar. Entonces el término drift hace referencia a humo, a una lluvia o una nieve que ha sido arrastrada por el viento. Drift, hace drift. A diferentes cosas. Parole también es un término complicado traducirlo con una sola palabra al español. Parole significa libertad condicional o vigilada de un reo. Entonces, parole, he's on parole, libertad condicional o libertad vigilada. También el término bail, no se puede traducir con una sola palabra al español. Bail en español significa libertad bajo fianza o libertad bajo palabra. También hay una expresión que no es muy común, pero es una expresión inglesa que se conoce como Roman holiday. Realmente es una expresión para gente educada, gente que ha tenido un cierto nivel de educación académica, y no se puede traducir así tampoco como un festivo romano. Realmente significa espectáculo público de carácter bárbaro o escandaloso. Viene de los festivos romanos, ¿se acuerdan? Del Coliseo romano y de los festivos que allí nacían con fieras y personas y con etcétera. Entonces también significa placeres experimentados a costa del sufrimiento de otros. Tenemos en nuestros países de América Latina algunos Roman holidays. Usted pensará a su manera los que considere como tal, algunos pensarán que el boxeo es algo así. Bueno, usted lo piensa, allá adelante. También una más fácil, la palabra password. En realidad la palabra password, aun cuando se puede traducir contraseña, como no, también se traduce con dos palabras, santo y seña. Santo y seña. Y finalmente el término outnumber. Es una sola palabra en inglés, pero la traducción correcta al español es exceder o sobrepasar en número. Miremos ahora un vocabulario. El término gown. Recuerden, todas estas palabras son para memorizar. Gown, vestimenta o toga. Grace, gracia o garbo. Gracefulness, donaire o elegancia. Grain, semilla o grano. Recuerdan que en la clase anterior, hablábamos de que corn también significa semilla o grano. Y recuerda que decíamos que corn en los Estados Unidos significa ¿qué? Maíz. Recuerda lo que significa corn en Inglaterra, en Gran Bretaña. ¿Se acuerda? ¿Qué significa? Trigo, recuerda. ¿Y qué significa en Irlanda y en Escocia? Cebada. La misma palabra, corn. Así que grain también significa semilla o grano. Graphic significa gráfico. Grave significa grave, pero también significa sepultura, grave. En Canadá hay una expresión que se dice from cradle to grave, de la cuna a la tumba, como es el sistema médico canadiense y otras partes del sistema social de Canadá. Grave, sepultura o grave. Fíjense que la siguiente palabra ya no es grave, sino gravel. Y significa cascajo,
si usted entiende esa palabra, o triturado, es esa roca de calcio, de carbonato de calcio, triturada, hecha pequeña, que se utiliza para formular concreto, también se traduce como grava. Gravy, que es la salsa o jugo de la carne. Cuando se está preparando la carne con todos sus ingredientes, ese líquido que queda se llama gravy. Grease, que significa grasa, y greed, que significa codicia o avaricia. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. They were in a hurry, so they ate from the drive-in restaurant. Tenían prisa, así que pidieron la comida en un restaurante para automovilistas. Number two, there was a significant amount of drift due to the wind. Había una acumulación significativa, tal vez sea de nieve, tal vez sea de arena, debido al viento. ¿Y cómo sé yo cuál es? Les pregunto o me pregunto, pues por el momento que se está viviendo. Si estoy en un lugar tropical donde no hay nieve, sé que deben estar haciendo referencia a otra cosa, probablemente humo o arena, etc. Y si estoy en un lugar donde nevó en el día de ayer o hoy o lo que sea, pues sé que está refiriéndose a un montón, una pila de arena de nieve que se acumuló en algún lugar. He's out of the prison on parole. Salió de la prisión bajo libertad condicional o vigilada. They still celebrate some Roman holidays in several parts of the world. Todavía celebran espectáculos públicos de carácter bárbaro o escandalosos en varias partes del mundo. We outnumbered our neighbors in total members of our families. Ahí están las traducciones. Sobrepasamos a nuestros vecinos en el número total de miembros de nuestras familias. Vamos a mirar ahora esta importante aclaración gramatical sobre el verbo, the verbs look y watch. Usted los conoce ambos, realmente significan mirar, observar. Sin embargo, hay una seria diferencia entre el uno y el otro. El verbo watch tiene el significado de mirar por cierto tiempo a algo que se puede mover o ser movido. Implica curiosidad o vigilancia. Y el verbo watch, el verbo look, se usa al mirar brevemente o cosas que se pueden mover o no. Permítame darle algunos ejemplos para explicar la diferencia. They were looking at the statue. Ellos estaban mirando la estatua. Mirándola. Pero mire el siguiente. We were watching the kids running in the park. Estábamos mirando a los niños correr en el parque. Si son los nuestros y estamos vigilándolos, pendiente de ellos, entonces utilizamos watching. Si son unos niños que están sentados, etcétera, y con los que yo no estoy relacionado, yo no estoy vigilándolos, no estoy mirándolos de una manera paternal o como autoridad, entonces yo ahí bien diría, we were looking the kids running in the park. Mirábamos a los niños correr en el parque. Espero hacerme entender, si no, permítame insistir. Watching implica una fuerte curiosidad y sobre todo vigilancia. Mira el siguiente ejemplo. She was looking at the store windows. Ella miraba las vitrinas de la tienda, o sea, miraba, sin ningún interés, brevemente. Pero luego dice, she was watching what they were doing at the store windows. Ella miraba
lo que ellos estaban haciendo en las vitrinas de la tienda. Creo que usted puede apreciar la diferencia. Creo que puede apreciar la diferencia. Repito, watch lleva implícita la responsabilidad de vigilancia, mientras que look es una mirada de distracción sin mayores responsabilidades. Muy bien. Miremos ahora la expresión many a. Many a. No es manía, no. Many a. La expresión ya la hemos estudiado, pero es tan importante que yo quiero repasarla con ustedes. Y por eso insisto un poco más por la confusión que puede representar al hispanoparlante. En realidad, a propósito, se usa más en escritura que en conversación. Lo importante de ella es que en una expresión gramaticalmente en singular, como decía, lo importante de ella es que es una expresión gramaticalmente en singular, está en singular. Aun cuando la idea es plural, la frase solo modifica a un singular gramatical. Los ejemplos le ayudarán a entender claramente lo que estoy diciendo. Modifica un número contable o a un singular, lo cual exige estar de acuerdo con el singular del verbo. ¡Wow! Todo eso, ¿qué quiere decir? Es sencillo. Por ejemplo, many a bidder is trying to get the vintage car. Más de un proponente en la subasta está intentando quedarse con el viejo carro en excelente estado. En excelente estado. Fíjense, más de un proponente. Ustedes dirán, pero podemos decir many, solo. Many bidders. Es verdad, sí, pero es una forma elegante de decirlo y distinta a la otra. Es como tenemos en español las opciones de decirlo de una manera u otra. Hay formas más elegantes de decirlo, más cultas de decirlo. El siguiente ejemplo, many a contestant has lost all hope. Más de un concursante, contestant es concursante, más de un concursante ha perdido toda esperanza. Podemos decir many contestants. Sí, como no es correcto. Have. Recuerden, many a. Mire el verbo many a. Bidder is. Si ve la parte singular, many a contestant has. Fíjense que bidder está en singular después de many a. Lo que le sigue a many a debe estar en singular. Many a contestant está en singular. Y en el último ejemplo, we've been in Paris many a time. Hemos estado en París más de una vez o muchas veces. Lo puedo traducir al español, pero many a time. El time está en singular, no está en times. Yo pudiera decir, we've been in Paris many times. Eso es correcto. Es otra forma de decirlo. Muy bien. Aquí están las respuestas al examen. Do you remember the meaning of to broil and to roast? Broil significa asar a la parrilla, o sea, asar muy retirado de la candela misma, de las brasas. Mientras que to roast significa asar directamente, sobre las brasas. ¿Está claro? Broil es sobre la parrilla. Roast es directamente sobre la candela. Pregunta número 2. Do you remember both meaning of produce? Realmente el primer significado es, y se pronuncia produce, es producto de origen vegetal. Cualquier producto de origen vegetal, independientemente del tamaño. Puede ser una manzana, puede ser una uva, eso es un produce. O puede ser algo tan grande como una uyama o no sé qué otra cosa así de grande, una papaya, etcétera, etcétera. No tiene que ver con el tamaño. Si es de origen vegetal,
entonces se conoce como un produce. Produce from Mexico, produce from Guatemala, produce from Chile, produce from whatever. Y también el verbo ahí no es produce, sino produce, significa producir. Número 3. How do you translate petulant, travesty, and platitude into Spanish? Petulant significa malhumorado. Tal vez usted lo recuerda bien, ya lo hemos aprendido antes. Petulant. Fíjense que parece que dijese que petulante, ¿eh? No sé si usted entiende esa palabra en su país, pero en el caso nuestro, petulante es como una especie de ególatra sí, un ególatra, una persona presumida, etcétera. Eso es un petulante. Pero no, en inglés significa malhumorado. Malhumorado. Travesty. ¿Qué significa travesty? Pareciera que significara un travesti, una persona que siendo de un sexo se viste y tiene modales de otro sexo, etcétera. Bueno, no significa eso. Travesty significa parodia, que tiene un parecido con el significado que tiene travesty en nuestro caso de un travesti. Y finalmente, platitude significa perogrullada, algo muy sencillo que se presenta como algo muy especial, algo que todos sabemos y nos sale hablando de ese tema. Eso es una platitude. Ok, número 4. Can you tell the meaning of to book in Spanish? Realmente book significa libro, pero to book como verbo significa reservar. Reservar la habitación en el hotel, el espacio en un restaurante, cuando uno llama anticipadamente, reservar un vuelo, eso es to book. Number 5. What are the seasons of the year? Creo que lo recuerda bien. What are the seasons of the year? Podemos empezar por cualquiera de ellas. Son 4. Summer, fall. También se dice autumn, pero fall es lo más común en los Estados Unidos. En Europa es más común el autumn. Winter and spring. Can you explain the use of the passive voice in English? La voz pasiva es esos ejemplos. Se ha dicho, se ha escrito, se ha traducido. Es de uso común en inglés más que en español, especialmente en la escritura técnica, como lo vimos en su tiempo, en su momento. La voz pasiva es muy común en el lenguaje técnico en inglés, no en el lenguaje hablado normal de uno, no. A veces, ocasionalmente, pero no es normal. Realmente suena inclusive un poco mal, porque tiene como un toque de intelectualidad, de ser lettered o muy educado, etc. Cuando uno está hablando. Y no es un tema técnico. Si es un tema técnico, sigue teniendo uso y relevancia. Usted es un profesional y está hablando con sus compañeros de trabajo. Es normal utilizarlo en una conferencia técnica, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que es la voz pasiva. En esa forma, se ha dicho, se ha escrito, se ha traducido, se ha vendido, etcétera, etcétera. Las siguientes. Do you remember 4 meanings of the verb to grow? Bueno, el verbo grow, como muchos otros, que no tengo yo el espacio para presentarle todos los significados, tiene al menos estos 4. Grow significa cultivar plantas. Usted puede tener una hortaliza donde usted grow ciertas plantas. Pero usted también puede grow animales, criar animales. Pero usted también puede grow your beard, dejarse crecer la barba. O simplemente grow en el sentido de crecer, está creciendo ese muchacho. What can you say about short questions and answers? Recuerden, las preguntas cortas y respuestas cortas tienen un sujeto, un auxiliar y una negación. O un auxiliar y un sujeto. You are not coming, are you? Es la pregunta corta. Are you? Es una pregunta corta, fíjense, tiene el verbo y tiene el sujeto. You didn't do it, did you? La pregunta corta es did you? He just left, didn't he?
Él acaba de irse, ¿no es cierto? Sería la forma como traducirle al inglés. Esas preguntas, esas declaraciones cortas, se traducen al español del inglés más bien como eso, ¿cierto? ¿No es verdad? Es el equivalente. Número 9. What do you remember about the auxiliary would? Recuerden, la L no se pronuncia. Would. Es el auxiliar del postpretérito. ¿Recuerda lo que es el postpretérito? Es la forma verbal que en español termina en ría. Vendería, saldría, estudiaría, aprendería, estudiaría, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el auxiliar. Cuando yo voy a decir yo vendería, yo saldría, entonces es I would, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el número 10, can you tell the difference between high and tall? High, ambas significan alto, pero high se usa para cosas y tall para personas. No decimos que mi amigo es high, nope. Realmente si decimos eso, estamos diciendo está drogado, he's high. O está, sí, especialmente drogado. No me parece mucho borracho, no, he's high, es más bien drogado. Pero si decimos he's tall, estamos diciendo él es alto. Así que tenga cuidado con utilizar high para personas. Pero para cosas no diga tall, no es un perro, no es a tall dog, no, es a high dog. O en un perro más bien big. Pero en una montaña no decimos una montaña, it's a tall mountain, decimos una high mountain, alto. No, nunca decimos un perro alto realmente, más bien decimos un perro grande. Pero en aquellos casos en los que usted pueda utilizar el término grande para un animal, entonces lo normal sería high si corresponde, porque puede que sea grande. Uno nunca dice un caballo alto, sino un caballo grande. Ahí sería big horse. Pero además de montaña, yo puedo decir un edificio alto. Yo puedo hablar de un árbol alto. Entonces ahí utilizaría high. Muy bien. After 66 lesson, do you find yourself capable of taking some academic test like TOEFL? What is the main use you are planning thus far for your new skill? Después de 66 lecciones, ¿te sientes en condiciones de hacer un examen académico como el TOEFL? ¿Cuál es el principal uso que tienes en mente hasta ahora para tus nuevas destrezas o conocimientos? Okay, looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. It was fun to be with you. Bye bye.